le voy a pedir a la compañera Ernestina Godoy que se dirija a ustedes y le dirijan a ella las preguntas que quieran hacer, o a cualquier otro de los diputados que estamos aquí. Muchas gracias. Buena tarde, gracias por acudir. Sabemos que por allá hay otra conferencia de prensa de la doctora Claudia Sheinbaum también anunciando cosas de relevancia, pero pues estamos trabajando todos los de Morena, quienes hemos sido electos para los distintos puestos de elección popular, desde jefa de gobierno, diputados locales, diputados federales, senadores, alcaldes. No hemos descansado porque el mandato que nos dio la ciudadanía el día 1 de julio fue contundente y queremos y tenemos que estar a la altura de ese mandato. Quiero comentarles que el día de hoy estamos en una reunión de trabajo aquí en las instalaciones del Grupo Parlamentario de Morena de la Diputación Federal y estamos con el siguiente orden del día. Estamos discutiendo nuestra agenda legislativa, tanto para este primer periodo que empieza el 17 de septiembre, como para los próximos 3 años. Estamos en esas dos pistas. También estamos discutiendo nuestro propio reglamento interno, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a trabajar internamente como grupo parlamentario. Y quiero comentarles que de estos temas ya avanzamos en la aprobación de nuestra agenda legislativa. Lo hemos dicho ya en otras conferencias de prensa, pero repetir que la agenda legislativa de Morena deriva de la plataforma de Morena y de lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad de México, que entrará en vigor también el día 17 de septiembre. Esto es que consiste en erigir un poder legislativo donde impere la democracia, la inclusión, la pluralidad, el sano debate, la austeridad y la eficiencia, siempre comprometidos con la defensa y en la protección de los derechos de todas y de todos los ciudadanos de esta maravillosa ciudad. Tenemos que crear las bases jurídicas para la transformación del Poder Ejecutivo, creando el sistema anticorrupción, de planeación democrática, de desarrollo urbano, de derechos humanos, facilitando la transformación de la Procuraduría General de Justicia en una fiscalía que mejore la administración y procuración de justicia, así como la creación de un órgano eficiente en materia de transparencia y acceso a la información pública. Asimismo, la Constitución nos mandata a dotar a las alcaldías de la base jurídica adecuada para la creación y desempeño en beneficio de la ciudadanía y una prestación adecuada de los servicios. Nos impone la obligación de crear el marco jurídico para la transformación del Poder Judicial y de los órganos de justicia administrativa. Reformar este poder es fundamental para la democracia y ejercicio pleno de derechos. Es importante recordar que la Constitución establece una obligación para los poderes de desempeñarse con amplia participación ciudadana, democrática, transparente, por lo que bajo el principio de parlamento abierto gobernaremos de la mano de la ciudadanía. Quiero comentarles que hemos aprobado una serie de ejes rectores, sobre todo para este primer periodo, entendiendo que la Constitución marca de manera muy clara las leyes que tenemos que emitir, así como los tiempos en los que tienen que ser aprobadas estas leyes. Pero los ejes que hemos aprobado son la conformación de un parlamento abierto, austero, transparente y profesional en su desempeño. Cada uno de los ejes tiene las leyes y las acciones que vamos a realizar. El derecho a un buen gobierno, que esto es algo que nos marca ahora la Constitución, ¿sí? Un nuevo marco jurídico que sea congruente con todo lo establecido en la Constitución de la Ciudad de México.
justicia para los damnificados, ¿sí?, con una serie de leyes que tenemos que emitir, ¿sí? Austeridad en la administración pública, entendida esta, no solamente el Poder Ejecutivo, sino en todos los poderes de esta ciudad. Un combate a la corrupción, ¿sí? Hemos puesto como un eje importante y principal la cultura en esta ciudad. Le vamos a dar ese realce que la Constitución nos está mandatando, ¿sí? Otro eje es el tema de sustentabilidad, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, con cuestión de agua, etcétera, ¿no? Nos hemos puesto como un eje apoyar la transición en la administración pública, dado que nosotros entramos el 17 de septiembre y el gobierno de la ciudad es al día 5 de diciembre. Tendremos tiempo para apoyar la transición en materia de información, sobre todo, que tiene que ser proporcionada al nuevo gobierno, ¿sí? Vamos a presentar iniciativas al Congreso de la Unión. Principalmente son dos grandes iniciativas. La Ley de Desarrollo Metropolitano, que nos mandata la modificación al artículo 122 constitucional, y un estatuto de capitalidad. Esos son los ejes que hemos aprobado para este primer periodo de sesiones. Desde luego tenemos en el tema de la administración pública el informe del jefe de gobierno, el primer día de actividades, y luego vendrá la glosa del mismo con la comparecencia de los distintos secretarios, y desde luego en el mes de diciembre será enviado al Congreso el paquete fiscal, el presupuesto, la ley de ingresos, presupuesto de egresos, código, etcétera. Todo esto lo tendremos que hacer durante este primer periodo, que en principio concluye el 28 de diciembre y tenemos obligación de trabajar pues a marchas forzadas, porque ustedes ya saben las fechas que tenemos también para una serie de leyes que nos establecen y creación de órganos que nos establece la Constitución. Todo lo que tiene que ver con el poder legislativo, por ejemplo, tenemos que hacer un funcionamiento del Consejo Ciudadano y el Consejo de la Judicatura. Esto también tenemos que esperar a que la Corte resuelva los asuntos pendientes, ¿no? Esperemos que sea en los próximos días que estará resolviendo la Corte. El proyecto que ha circulado prácticamente deja completa la Constitución, salvo algunos detalles que están enmendando y que vamos a tener que tomar nosotros decisiones en el Congreso para tener ya el texto de una Constitución, texto completo de una Constitución ya para la Ciudad de México, ¿no? Una ley importantísima que tenemos en puerta es la Ley Constitucional en materia de derechos humanos y el sistema de derechos humanos, ¿no? La Ley de Educación, que nos establece la Constitución una obligatoriedad en cuanto a tiempo, pero que nos han avisado que habrá iniciativa para modificar incluso el tercero constitucional a nivel federal, ¿no? Entonces vamos a esperar, hay un acuerdo al parecer ya de descentralizar la educación, la educación básica para la Ciudad de México, que somos de los únicos que no tenemos la descentralización, y en ese sentido estaremos midiendo los tiempos tanto de la Constitución como los tiempos que van marcando las iniciativas a nivel federal en esta materia, ¿no? Ya hablábamos de la Fiscalía, ¿no? Que hay toda una discusión cómo va a ser el proceso de transición de Procuraduría a Fiscalía, entendiendo que esta será
autónoma. ¿Qué tenemos que hacer para que realmente exista un verdadero cambio, una transformación de fondo y no únicamente un cambio de nombre, un cambio de membrete, ¿no? Tenemos que trabajar todo el tema, decíamos, de organización del poder judicial. Eso lo haremos en coordinación con ellos. Tenemos que sacar una ley de seguridad ciudadana, todo lo que tiene que ver con la legislación de trabajadores no asalariados, ¿no? Que también la tenemos en puerta. El tema de la planeación es un asunto relevante, de fondo, de trascendencia para esta ciudad, donde la Constitución crea el Instituto de Planeación con facultades que realmente nos pueden llevar a un rediseño, a un relanzamiento urbano de esta ciudad, ¿sí? Y bueno, el tema de los derechos de los pueblos y barrios originarios, en fin, es una larga lista que seguramente pues ustedes tienen conocimiento y en eso vamos a trabajar, nos comprometemos a trabajar. Esta es lo que les leí al principio, es la agenda legislativa para este primer periodo. Estamos avanzando y estaremos listos para hablar con las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso, que una vez que resuelva en definitiva el Tribunal Electoral para conocer la composición política que tendrá este Congreso, estaremos ya, ellos seguramente estarán nombrando sus coordinadores de grupos parlamentarios, sabremos si el Partido Encuentro Social, que es nuestro aliado, va a poder formar un grupo parlamentario y estaremos hablando con las distintas fuerzas políticas para que la agenda legislativa que presentamos, que además quiero decirles, está brevando de la Constitución, brevando de los planteamientos de Morena y también de la agenda legislativa del gobierno de la ciudad, que es también de nuestro partido, y en ese sentido tendremos coordinación, tendremos acuerdos que permitan echar a andar los proyectos de gobierno con las observaciones que el Congreso de la Ciudad de México realice y que esperamos que sean en consenso con las distintas fuerzas políticas. Eso es lo que estamos trabajando y les agradecemos mucho. Si alguno de mis compañeros quiere hacer algún comentario, por favor. ¿O hay alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta de Víctor Hugo Barrera, El Libertador. Sí, buenas tardes, diputada. Yo quisiera que nos ahondara un poco más sobre tres temas importantes para la ciudad. La primera es precisamente la capitabilidad que tendrá esta ciudad. Si hay descentralización de algunas secretarías, pues habrá menos recursos. ¿Cómo hacerle para que no sufra la capitabilidad de la ciudad? Precisamente en recursos, la primera. La segunda, que es el tema más importante, el desarrollo social, es decir, de vivienda. Ya no cabemos muchos ciudadanos aquí. ¿Cómo hacerle para refundar lo que usted está señalando, una ciudad más, pues por lo menos más sustentable, más viable para todos? Y la tercera y última, que sería precisamente el tema del agua. El tema del agua sigue siendo un tema que casi nadie le ha entrado, pero todo el mundo habla, y no saben que son recursos bastante onerosos para pues llevar agua ahora a las alcaldías. Algunas de estas municipios o alcaldías pues tienen mucha escasez de agua. ¿Cómo hacerle para cambiar todo esto? Bien. A ver, el tema de la descentralización de la Administración Pública Federal nos parece importante, nos parece posible, nos parece que va efectivamente a detonar el desarrollo en todos los sentidos, pero sobre todo el desarrollo económico en las distintas áreas del país, y yo creo que ya es momento en que no todo esté en la Ciudad de México, ¿no? Que la Ciudad de México va a tener una disminución, obviamente, de
de trabajadores al servicio del Estado, no quiere decir que va a caer en depresión en cuanto a empleos y demás. Hay toda una serie de propuestas, de acciones, incluso a nivel federal y que está planteando también la jefa de gobierno, que van a detonar aún más el desarrollo de esta ciudad, con la vocación que tiene la Ciudad de México, que es una vocación de servicio sobre todo, ¿no? Y el tema de capitalidad, obviamente, pues tiene que ser tratada como la capital, que no ha sido tratada como tal, y sobre todo en relación a los recursos. Aquí están asentados los poderes de la Unión y por lo tanto tiene que haber un trato de capitalidad a esta ciudad que empezó apenas hace algunos años, pero que ahora por eso estamos ya con una iniciativa para presentar de manera inmediata al Congreso de la Unión el Estatuto de Capitalidad para la Ciudad de México. El agua, pues es un tema grave que no atañe solamente a la Ciudad de México, es a nivel nacional y podría decir que incluso mundial, pero en la Ciudad de México hay un planteamiento de parte de la jefa de gobierno de la mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador para resolver en definitiva la escasez y la falta de equidad en la distribución, sobre todo en la región, ya es en toda la ciudad, pero se agudiza en la región oriente de esta ciudad. Hay planteamientos ya que van desde la reparación realmente fuerte de fugas, que ese es, digamos, de uno de las primeras acciones, hasta traer agua, más agua de otras regiones. Todo eso se está trabajando y que pasa por una cultura de, digamos, de cuidado del agua. Por ejemplo, hablan de un programa de captación de agua de lluvia en las casas, no solamente en las oficinas y en las escuelas. Tenemos que entrar a una cultura de la defensa del agua, y la verdad es que sabiendo que el presidente conoce la ciudad, la ha caminado, por ejemplo, conoce Iztapalapa, sabe qué nos duele en materia del agua, y la jefa de gobierno también, los alcaldes que conocen a la perfección este asunto del agua, estamos seguros que con una decisión política, con recursos, estaremos teniendo más agua y con una distribución más equitativa en toda la ciudad. El desarrollo de la ciudad faltó. El desarrollo de la ciudad, pues está el Instituto de Planeación, que es un órgano autónomo con facultades muy, muy concretas, ¿no? Y que en el Congreso vamos a darle todo ese andamiaje administrativo y jurídico que se requiere para que realmente se pueda hacer una planeación como tiene que ser, a largo plazo y de manera muy profesional. Creemos que está la ciudad ante una oportunidad histórica de tener una verdadera planeación que permita tener una manera de vivir mejor para los ciudadanos de esta ciudad. No sé, Alejandro, si tú quieres comentar algo en relación a la planeación, que tú fuiste de los autores. No, sobre capitalidad, que creo es muy importante, compartiendo lo que ha señalado nuestra coordinadora. Hay que diferenciar lo que es el proceso de descentralización de la administración pública federal, lo que es la naturaleza jurídica de la ciudad. Va a haber efectivamente traslado de algunas oficinas de la Administración Pública Federal a distintas ciudades y regiones del país que, como lo ha señalado Ernestina Godoy, van a alentar el desarrollo de estas regiones. Pero la Ciudad de México seguirá siendo la sede de los poderes federales, capital de la República.
donde están establecidos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, todo el servicio diplomático del exterior y una gran multiplicidad de instituciones que están ligadas a la naturaleza propia de la ciudad como capital de la República. Entonces no va a haber el daño de la magnitud que se ha manifestado en algunos medios de comunicación. Y esto implica establecer las reglas claras del costo que implica ser la sede de los poderes federales y que estén asentadas muchas dependencias. Estará aquí la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, la Corte, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación. En fin, esto pues no es un desmantelamiento, es una reorganización. Y esto va a tener que estar ligado a toda la planeación del desarrollo de la ciudad, que va a partir de una noción distinta. Ya no vamos a seguir con la tradicional planeación sectorial. El nuevo modelo de planeación que establece la Constitución habla de una planeación integral que tiene como eje rector el territorio, que va a ser el articulador de las políticas de desarrollo económico, desarrollo ambiental, de desarrollo social, etcétera, en la lógica de ir fortaleciendo las capacidades y aptitudes productivas de esta ciudad, que bien lo dijo Ernestina, están ligadas al desarrollo de servicios. Servicios no solamente en el área productiva de la informática, del desarrollo tecnológico, sino servicios educativos, servicios hospitalarios, la industria del turismo, de la cultura y el espectáculo, que son las nuevas modalidades que adoptará esta ciudad, soportada también con los programas sociales locales y federales que van a ir orientados fundamentalmente a la generación de empleos. Sí, tenemos a Lizeth Gómez, el Heraldo de México. Quisiera agregar a esto el tema que nos están recordando nuestros compañeros. Recordar que la Ciudad de México es de las principales en materia de recaudación, ¿sí? Distinto a muchos estados donde nuestros ingresos están garantizados. Recordemos que eso empezó con el licenciado López Obrador, cuando hubo confianza en el gobierno, la recaudación aumentó y seguramente nuevamente la ciudadanía tendrá confianza en el gobierno de la ciudad y estaremos teniendo ingresos propios como siempre lo hemos tenido la Ciudad de México. ¿Quieres comentar? En materia de ingresos y en el tema de presupuesto vamos a transparentar. Hoy la Oficina de Grandes Contribuyentes en la Ciudad de México dejó de funcionar, es decir, tenemos que revisar que la base gravable de la Ciudad de México tiene que potenciarse y sobre todo aquellos que representan evasión en la ciudad tienen que reportar sus presupuestos. Como hoy creció en la redensificación de la ciudad, empezó a proliferar grandes desarrollos y esos desarrollos no sabemos cuánto están contribuyendo a la ciudad. Entonces, tenemos asegurado por el lado del presidente electo, vamos a tener a la ciudad el reporte de lo que tienen que ser sus participaciones y los excedentes petroleros. Ustedes recordarán que en el 2000 la Ciudad de México fue castigada, en ese entonces el presidente era Vicente Fox y a la ciudad nunca se le entregó el presupuesto de infraestructura social, no se le entregaban en tiempo los excedentes petroleros, las participaciones y hoy tenemos esa gran posibilidad que la Ciudad de México va a contar, como decía nuestra coordinadora, puntualmente con el presupuesto que por justicia le corresponde a esta gran ciudad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, Heraldo de México. Hola, buenas tardes. Primero preguntarles sobre la propuesta de ayer del jefe de gobierno con respecto a los recursos, a la iniciativa que va a mandar para redireccionar otros 1.300 millones de pesos para la reconstrucción que irían directo al fideicomiso y que según pasaría por la aprobación del primer Congreso Capitalino. Después también hablar sobre el sistema local anticorrupción, que ustedes dijeron que incluso podrían presentar alguna iniciativa para modificarlo, saber si ya tienen algo adelantado sobre eso. Y sobre el tema de pueblos y barrios originarios, la semana pasada habitantes de este sector denunciaron que no había representatividad en el Congreso e incluso ellos lanzaron una convocatoria para armar un parlamento de pueblos y barrios originarios que dijeron va a contactar con ustedes para presentar iniciativas y sentirse representados en el Congreso. ¿Cuál es su opinión al respecto y cómo trabajarían este tema en particular? Gracias. A ver.
Bueno, en el tema de reconstrucción, qué bueno que lo van a hacer, ¿no? Porque es increíble que estamos a punto de cumplir un año y todavía hay acciones que no se han podido echar a andar, ¿no? Ya sabemos lo que pasó en la legislatura pasada, bueno, en la que está por concluir, 4 diputados resolviendo esto de una manera pues hasta perversa para los damnificados de esta ciudad. Si esto es así, el Congreso inmediatamente, claro que tenemos el tema de la reconstrucción como un tema prioritario, la justicia a los damnificados, lo dije como uno de los ejes, ¿no? Y daremos todo lo que sea necesario para que el gobierno de la ciudad realmente resuelva en justicia a los damnificados, no convirtiéndolos en deudores, sino apoyando realmente como gobierno, como Estado, a estas personas que muchos siguen viviendo en la calle, ¿no? De una manera precaria e inhumana. Esto, todo el respaldo a la materia de reconstrucción, ¿sí? Mira, en este tema de la no representación de los pueblos y barrios, solo recordar que ahora las alcaldías tienen consejos, ¿sí? Y dentro de los concejales, una de las obligaciones, por lo menos en Morena, ¿sí?, era que tenía que haber por lo menos dentro de los concejales, de las circunscripciones que se establecieron para el nombramiento de concejales, por lo menos un joven y por lo menos un representante de los pueblos y barrios. Están representados en los órganos de gobierno a nivel de alcaldías. Creo que hay que hacer todavía acciones afirmativas para que efectivamente tengan representación en otros órganos de decisión. Lupita Chavira dice que ella es de pueblos y barrios también. Eso es originaria, ¿no? Lupita Chávez, ¿no? Sí. Está la compañera Circe, que es del PT, también están como parte de eso. Pero formalmente en las alcaldías hay una representación de pueblos y barrios. Estamos trabajando el tema de la modificación al sistema anticorrupción. Creemos que tiene que ser un sistema que no simule y que no sea demasiado oneroso para la ciudadanía, ¿no? Hay muchas salas, muchos magistrados, etcétera. Creemos que va a tener un ajuste y que sea funcional y que no sea una simulación. De veras vamos en serio contra la corrupción. 2 preguntas. Ángel Bolaños, La Jornada. Gracias. Diputada Godoy, preguntarle primero si ya han tenido acceso a la información para ir desarrollando su plan de austeridad para la Asamblea Legislativa, y vinculado a eso, preguntarle qué va a pasar con la Auditoría Superior de la Ciudad de México, que si bien pues es un órgano con autonomía de gestión y técnica, pues ha tenido también en estos últimos años un incremento considerable en sus presupuestos, y basta ver la nómina para ver que hay mucha estructura, ¿no?, administrativa. Volviendo al tema del presupuesto para la reconstrucción, el jefe de gobierno decía que va a mandar la iniciativa a la Asamblea Legislativa para que sea el Congreso que la resuelva. ¿Qué tan factible es esto? Y sobre el asunto de las basificaciones en la Asamblea, si bien decía el diputado Alfonso Suárez del Real que ya hay un acuerdo para que ese tema se revise en esta legislatura y no le dejen esa responsabilidad a ustedes de revisar si se efectuaron bien o no, si es así, y cómo va avanzando también ese asunto. A ver, en el tema de austeridad, pues ustedes ya se dieron cuenta a lo largo de muchos años que no hay transparencia en la Asamblea Legislativa, fue deteriorándose hasta llegar a una opacidad muy fuerte y nociva para la ciudadanía. Hemos estado obteniendo información, algunas veces hasta por información pública hemos tenido que hacerlo, ¿no? Otras en relación a la Comisión de
que es de transición, pero más bien es como de instalación que se está llevando a cabo, y en otras pues nos están diciendo que nos esperemos 9, 10 días van a buscar la información, ¿no? Hemos buscado donde podemos en las cuentas públicas, que son públicas de otros años, y en base a eso es que hemos estado haciendo nuestro programa de austeridad. Queremos hacerlo de una manera muy responsable, por eso es que no decimos vamos a cortar el 30 acá y el 20 acá y tantas unidades administrativas. Lo estamos haciendo de manera muy responsable y teniendo la información clara, ¿no?, de este tema. Yo espero que a más tardar en unos 10 días podamos ya presentar nuestro programa de austeridad, donde sí hemos planteado, ahora mismo vamos a discutir nuestra política general de austeridad, pero nos hemos puesto una meta de reducir por lo menos 1,000 millones del presupuesto anterior de la Asamblea Legislativa, y creo que lo vamos a lograr sin que pierda funcionalidad este Congreso, ¿no?